Efectivamente, imagínense el puerto comercial más activo, más grande del planeta, uno de los polos financieros y tecnológicos más poderosos del globo terráqueo. Bueno, pues ahí un mexicano triunfando. Y de ello nos platica Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural. Edgardo, tú siempre nos traes unas sorpresas inimaginables. ¿Quién iba a decir que es posible irse allá a una cultura tan distinta y hacerla bien? Y es el caso de Arturo Cázares, un mexicano que estableció en China, se estableció desde hace 15 años está allá, pero desde 2010 estableció una empresa de contenidos audiovisuales y multimedia en una de las grandes, como tú dices, de las grandes metrópolis del planeta, que es Shanghái. Entonces, no solo el alto nivel de competencia de una ciudad global como lo es Shanghái, sino que además está incursionando en nuevas tecnologías para producir contenido audiovisual, lo hace ser a Arturo un joven emprendedor mexicano y un muy digno representante de la diáspora cultural. Vamos a empezar viendo lo que está haciendo en este momento Arturo. Esto es realidad virtual. Realidad virtual que lo contrató a su despacho la firma comercial Cartier para hacerlo. Él desarrolló todo el producto de realidad virtual, que es lo que hemos visto solo un pedacito. ¿Qué hay detrás de esta historia de éxito? Bueno, quisiera contar un poco de Arturo en estos minutos. Arturo estudió comunicación en la Ibero a finales de los 90. Después, en el 2002-2004, hizo una maestría en políticas públicas en la Escuela Nacional de Administración en Francia. Fue, por cierto, compañero de banca de Emmanuel Macron. Interesante. Y al terminar su maestría se fue a China justamente porque su tesis era para estudiar los vínculos comerciales, las oportunidades de negocios México-China. Y se quedó allá sin que él se hubiera imaginado que se convertiría en el primer mexicano establecido plenamente en la industria del cine y la televisión china, que es lo que es ahora. Siempre él con un pie en la cultura. Muy joven, cuando acabó su carrera, fue director de difusión del INBA en tiempos de Nacho Toscano, y lo primero que hizo al llegar a China fue intentar crear un vínculo con México a través del arte. Entonces hizo una exposición venta enorme en México de nuevos pintores chinos. Digamos, por ahí intentó incursionar para crear vínculos con China, y después de esta experiencia fue contratado por Televisa para ser su representante en China. Hay que recordar que China en los 80 tuvo, algunas de sus telenovelas más emblemáticas tuvieron mucho éxito en China. Sí, y hay dobladas al chino mandarín. Y vistas por millones y millones de personas. Concretamente en los 80 finales, Los ricos también lloran, tuvo un gran éxito. Hay unas fotos de Verónica Castro y Christian Bach llegando a la plaza de Tiananmen, rodeados de miles de fanáticos. Y Televisa, a principios de este siglo, quería, digamos, reeditar esa experiencia exitosa, pero no lo lograron. Ya para entonces la televisión china había evolucionado. En los 80 no había nada en la televisión china, solo había o noticias o programas folclóricos o propaganda política. Pero ya en el 2000 el fenómeno del sector televisivo había evolucionado y ya no era tan sencillo llegar a venderles productos terminados. De modo que cerró la oficina de Televisa, pero Arturo vio una ventana de oportunidad extraordinaria y lo que hizo, en asociación con una televisión local, Hunan Satélite, fue ser el director ejecutivo y productor de una telenovela que había sido muy exitosa en Colombia y en México y en general en América Latina, Betty la Fea. De modo que Arturo logró ser el productor ejecutivo de Betty la Fea versión chino, que fue vista por millones y millones. Fue la telenovela más seguida de la televisión china durante 3 años. Y esto, digamos, fue lo que consolidó su carrera en el mundo de la televisión y el cine en China. Estamos hablando de verdad de un fenómeno absolutamente sin precedentes en la historia de los mexicanos en China. Y vale mucho la pena retomarlo. Lo que hizo a partir de 2010 es que creó una empresa, se llama HR Studio, que es una empresa de contenido multimedia, audiovisual, pero también, como ha tenido siempre un vínculo con el cine, dirigió un documental. En 2015 dirigió un documental que estuvo en festivales, tuvo algunos premios en China, que es un documental que se llama
Too High to Fall, o sea, demasiado alto para caer. Y es la historia de 6 jóvenes chinas que viajaron a Nepal para intentar subir al Everest y no lo lograron porque estando en Nepal vino este terrible terremoto que es de las peores tragedias que ha vivido Nepal. De modo que entre el cine de largometraje, la producción audiovisual, la publicidad, porque tiene entre otros clientes a Cartier, a Jaguar, a Dior, este mexicano, emprendedor, empresario cultural, es decía yo, un adelantado de los vínculos culturales comerciales de México con China. Y su experiencia espero que la podamos retomar en México. Él se quedó allá, se casó allá con Jane, su esposa, una chica china, tiene 2 hijos chino-mexicanos, una chica de 7 años y otro chico de 3. Y finalmente lo que quería comentar a propósito de Arturo es expresar mi solidaridad con él y con su familia, porque hace apenas unas semanas su hermano Andrés Casares falleció de 35 años corriendo un medio maratón en la Ciudad de México. Entonces fue una noticia que trascendió en los medios. Entonces, pues para Arturo, para su familia, mi mayor pésame y mi solidaridad. Bueno, pues en medio de esta tragedia también nos solidarizamos con él, con su familia, un enorme abrazo y de verdad gracias por ser una inspiración para los mexicanos y saber que el hecho de que uno trabaje para una empresa, que de pronto esa empresa o esa institución ya no lo requieran, no significa que se acaba el mundo, sino que hay la posibilidad a partir de la experiencia generada, a partir de los conocimientos generados, crear una empresa propia, ser su propio empleador, aún en una cultura tan distinta como puede ser la China, que tú conoces también, que estuviste 7 años viviendo por allá, y que yo te preguntaba hace ratito, ¿y cuánto aprendiste de chino? Muy poquito. Simplemente la lengua ya es una barrera, un reto enorme que, pues qué bueno, ojalá que también haya la oportunidad de que Arturo siga colaborando con instituciones, con empresas mexicanas para que este vínculo continúe. Claro, y esperemos que su empresa se fortalezca, crezca aún más y se convierta en uno de los grandes empresarios de los medios de comunicación en China. Acabas de mencionar marcas que son internacionales. Claro, trabaja para marcas globales, ¿no? Entonces, bueno, ya está bien establecido. Muchísimas gracias por traernos esta noticia.